Ya. Hoy día entonces, chiquillos, vamos a continuar con el tema de los volúmenes. Ya, acuérdense que ya vimos los dos métodos para calcular el volumen de un sólido de revolución, con el método del disco y con el método de corteza. Ya, ayer trabajamos solamente haciendo rotar con respecto a los ejes, eje X y eje Y. Hoy día vamos a ampliar un poquito más ese concepto. Ya, entonces vamos a hacer el siguiente. Voy a cambiar la camarita. Eh, Aparece un mensaje, ¿cierto? ¿Qué es el mensaje? Make start again. A ver, denme un segundo. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces lo primero que vamos a hacer es considerar la región M, acotada por las curvas f de x menos x y g de x, x menos x cuadrado. ¿Ya? Son regiones relativamente sencillas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a graficarlas en el plano cartesiano, ver cuál es la región y vamos a hacer rotar, nos van a pedir calcular el volumen del sólido, ¿ya? El volumen del sólido, al hacer rotar la región R respecto a la recta x igual 2. ¿Ya? Un ejercicio va a ser con respecto a la recta x igual 2 y otro ejercicio va a ser con respecto a la recta y igual menos 2. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es, ¿cierto?, calcular o graficar cuál va a ser nuestra región para tenerlo por lo menos visualmente. ¿Ya? Y después de eso vamos a hacer rotar las regiones con respecto a estos ejes. ¿Ya? Entonces graficamos primero. Graficamos. Ya, aquí está el eje X, el eje Y. Ya, menos X sería, ¿cierto?, la recta que hace algo de este estilo. ¿Cierto? Aquí tenemos la curva, la recta y igual menos X. ¿Ya? Y el X menos X cuadrado, X menos X cuadrado podemos factorizar, ¿cierto? Sería X menos 1. Así que sería la parábola que pasa por el 0 y el 1. ¿Cierto? Sería algo más o menos así. ¿Ya? Por lo tanto, la región que está acotada por las curvas es esta región que está acá. ¿Ya? Y podríamos calcular este punto de intersección para partir. ¿Ya? Entonces, calculando ese punto de intersección, tendríamos que igualar las funciones. Menos x igual a x menos x cuadrado. Resolvemos esa ecuación cuadrática que nos da. Nos quedaría x cuadrado menos 2x igual a 0. Entonces los puntos de intersección son el 0 y el 2. Ya, el 2. O sea, tenemos que aquí, esta es nuestra región. Ya vamos a borrar aquí todo lo que nos sobra de función para concentrarnos solamente en la región que nos quedó, que es algo así. ¿Ya? Esa siempre va a ser la primera parte. La primera parte. Que ustedes puedan graficar la región con una suerte de semi-exactitud, para que puedan tener la visual del ejercicio. ¿Ya? Oigan, chiquillos, disculpen si se escucha ese ladreo todo el rato. Han estado ladrando todo el día. Bueno, en fin. Aquí tenemos entonces este punto de aquí que era el 1. Ya. Entonces nos piden calcular el volumen del sólido al hacer rotar esta región R con respecto a esta recta. ¿Ya?
Entonces, yo me puedo dar cuenta rápidamente que lo mejor es que yo tome rectángulos verticales, ¿cierto? Rectángulos verticales. Porque si empiezo a considerar rectángulos horizontales, voy a tener que separar en dos integrales, ¿ya? Entonces lo mejor es con rectángulos verticales. Entonces, en este primer ejercicio, voy a escribirlo así. Ya, cuando hacemos rotar con respecto a la recta x igual 2, vamos nosotros a utilizar el método de Corteza. ¿Ya? El método de Corteza. Entonces, para que quede más clarito todavía, voy a volver a hacer el dibujo. Voy a hacer el dibujo. Ya, ahora solamente un bosquejo. Ya, algo así. Ya. Entonces, si recordamos nosotros la fórmula, brevemente, la fórmula del método de Corteza me decía que el volumen iba a ser 2pi la integral desde a hasta b de x por, si tenía dos funciones, f de x menos g de x. ¿Cierto? Donde f de x sería la función superior, g de x la función inferior, y este x me estaría marcando una suerte de radio, de distancia de la personita hasta el eje de rotación. ¿Ya? Este sería nuestro radio, y esta expresión sería nuestra altura, la altura de estas cortezas cilíndricas. ¿Ya? Entonces vamos a tener que modificar un poco nuestra expresión del volumen para que tenga sentido el explicarlo acá. Ya. Supongamos que escogemos uno de los rectángulos, lo escogimos verticalmente, y el eje de rotación aquí es el x igual 2. ¿Ya? Entonces, el volumen sería 2pi la integral de desde dónde hasta dónde se mueve este rectangulito. De Se 0 a mueve 2. de 0 a 2, ¿cierto? De 0 hasta 2. Y la integral me dice aquí que este x está marcando el radio. Y el radio sería la distancia que hay desde el rectángulo hasta el eje de rotación. O sea, ¿cuál sería esta distancia? Si yo considero aquí un rectángulo X, aquí está la posición X. Esta distancia tendría que ser la distancia completa, ¿cierto? Que es 2 menos X, ¿cierto? Ese sería nuestro Ah, radio, no, ¿sí? no siempre es X. No, claro, no siempre es X. Ya, ya. Eh, Cuando lo trabajamos con el eje Y, ¿cierto? Ahí la distancia siempre iba a ser X. El radio siempre era X. Pero ahora si el eje de rotación cambia, el radio también cambia. ¿Ya? Entonces en este caso tú te tienes que imaginar la personita, ¿cierto? Que está aquí en una posición X y ver a qué distancia está del eje de rotación. ¿Ya? En este caso era la distancia completa, que era 2, menos lo que avanzó, X. ¿Ya? Entonces, si tú no estás seguro, te puedes ir como tomando valores. Pues si el X vale 0, significa que yo estoy aquí en la posición inicial y el radio, mi distancia hasta el eje de rotación es 2. ¿Cierto? Si el X vale 0, el radio es 2. Y a medida que yo me voy acercando, el radio va siendo cada vez más pequeño hasta llegar precisamente hasta el eje de rotación. ¿Ya? Entonces, este 2 menos X me está marcando el radio. ¿Ya? Y la altura, hay que ver la altura de este rectángulo vertical, ¿por cierto? Sería la función superior menos la función inferior. Que en este caso la función superior sería x menos x cuadrado menos la función inferior que sería el menos x. O sea, me va a quedar finalmente más x de x. ¿Ya? Aquí está la expresión del volumen de esta región al hacerla rotar con respecto a x igual 2. ¿Sí? ¿Va quedando clarito, chiquillo, o no?
¿O no tanto? No entiendo nada. ¿No? Ya. Veámoslo otra vez. Veamos un ejemplito más. Veamos una expresión más sencilla. Ya. Sí, sabía que esto complica un poco más. Entonces, chiquillos, les preparé aquí unos GeoGebras que nos van a ayudar a entender esto un poquito más. Ya, les comparto pantallita entonces. Déjame cambiar la cámara. Ahí. Les comparto pantallita. Ya. Aquí tenemos la función, en este caso, está siendo la función raíz de x más 1. ¿Ya? Bueno, este GeoGebra no lo preparé yo, lo encontré en internet y traté de replicarlo, pero es demasiado complicado. Es demasiado complicado. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es calcular ahora el volumen de un sólido al hacerlo rotar con respecto a un eje vertical, ¿cierto? Y nosotros considerando también rectángulos verticales. ¿Ya? En ese caso nosotros vamos a utilizar el método de Corteza. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer nuestra área? Va a tomar un rectángulo, ¿cierto? Consideremos este como nuestro rectángulo, y lo va a ir haciendo rotar con respecto al eje de giro. A ver si podemos verlo aquí. Toma ese rectángulo, ¿cierto? Y lo va a hacer girar. ¿Ya? Hace una suerte de eso. ¿Ya? Y si dejamos el rastro, se va a ver algo parecido a esto. ¿Ya? Entonces va a tomar ese rectángulo y lo va a hacer rotar respecto al eje. Y nos queda como este cilindro. ¿Ya? Y si hacemos eso con todos los rectángulos, a medida que vamos considerando cada vez más y más rectángulos, ¿cierto? Cada cilindro va siendo cada vez más pequeño. Y al sumar todos esos, nos queda la expresión que ya consideramos. ¿Ya? Aquí vamos a ver profe. en la animación cómo lo va haciendo. ¿Sí? En el ejercicio era 2 menos x porque en realidad estábamos primero calculando el área completo y después sacándole como la mini área del que quedó en el centro, ¿o no? No, Porque sí. Ahí, cuando el eje de giro cambia, en realidad lo que tú estás considerando es la distancia que hay, ¿cierto? Desde el eje de giro, que en este caso es esta recta azul, con el rectángulo que tú estás considerando. ¿Ya? Es ese radio el que es x, en este caso es la expresión. ¿Ya? Entonces, a ver cómo podemos ponerlo aquí. Aquí esto sería un x. Aquí iría un x, ¿ya? Entonces, este x está marcando la posición de cualquiera de estos rectángulos. Uno puede considerar cualquiera. ¿Cierto? Aquí tenía un deslizado, no sé qué pasó, pero se echó a perder. Ya, yo considero cualquiera de estos rectángulos, ¿cierto? Que va a estar en una posición x. ¿Cierto? Aquí aparece como un x sub i. Cualquier valor entre 1 y 2 en este caso, ¿cierto? Y tú lo que haces es ver el radio de giro, el radio de este rectángulo hasta llegar al eje, ¿ya? Por su altura, ¿ya? Porque al final, si estamos considerando infinitos rectángulos, lo que estás considerando al final es el área de uno de estos cilindros, ¿cierto? Porque va a ser cada vez más y más pequeño. Entonces, cuando tú consideras este cilindro, en el caso infinito va a ser solamente el área, ¿cierto? De ahí sale la expresión del 2pi RH, ¿cierto? El área el área lateral de un cilindro. 2pi RH, y el R sería precisamente este radio, y el H sería la función. ¿Ya? Entonces, si podemos escribir aquí la expresión, el volumen entonces sería 2pi
la integral, en este caso desde un A hasta un B, de x, que es el radio, por mi función de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el área, es la suma de las áreas de estos infinitos cilindros que nosotros estamos considerando. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros consideramos infinitos cilindros, nos queda el volumen del sólido que nosotros estamos calculando. En este caso, es nuevamente como un queque, ¿cierto? Un queque con un hoyo al medio. ¿Ya? Ahí está. Entonces es la suma, ¿cierto? La integral es esta suma infinita de todas las áreas de estos cilindros que estamos calculando. Ya, esta suma infinita. ¿Ya? Así que vamos a ver muchos ejercicios, ¿ya? Para que quede muy clarito. Veamos los mismos ejercicios que aparecen acá. ¿Ya? Partamos. Ya. Calculemos el primero. Se calcula el volumen del sólido de revolución obtenido al girar la región acotada por la parábola y igual a x cuadrado, el eje x, la recta x igual 2 en torno al eje y. ¿Ya? Ya, entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ya, muy atentos. Ya, todos estos ejercicios los vamos a hacer con el método de corteza cilíndrica, ¿ya? O cascarones cilíndricos también se llama. ¿Ya? Y la expresión general, la que nosotros vamos a ir modificando, es 2pi, ¿cierto? Que sería lo constante, y la suma infinita de A hasta B de x por la altura, f de x. ¿Ya? Y vamos a considerar al tiro el caso general, ¿ya? Que la altura va a ser la diferencia entre nuestras funciones. ¿Ya? Entonces, nuevamente, este x está marcando el radio o la distancia que hay desde el rectángulo que yo considero hasta el eje de giro, y esta expresión de aquí me está considerando la altura. ¿Ya? Entonces, el método de corteza cilíndrica lo que hace es sumar estos infinitos cilindros, ¿cierto?, que yo fui considerando. Sumar las áreas de estos infinitos cilindros. ¿Ya? Entonces, veamos. Era la región acotada por y igual a x cuadrado, el eje x, x igual 2, y lo vamos a hacer rotar respecto al eje y. Ya, entonces vamos a hacer el dibujo, vamos a ver qué es lo que nos queda. Y aquí está, eje x, eje y igual a x cuadrado. Me dice que está considerando solamente el eje x y el x igual 2, así que yo sé que estoy considerando solamente la ramita positiva, o la ramita de la derecha de la parábola, mejor dicho. ¿Ya? Y aquí tenemos el y igual x cuadrado. Entonces, esta es la región que me está diciendo el problema. ¿Ya? Esa sería mi región. Yo quiero hacerlo rotar respecto al eje y. Entonces nos va a quedar una suerte de plato hondo, ¿cierto? Vamos a hacer aquí el punteo, ¿cierto? De cómo va a quedar nuestra expresión. ¿Sí? Queda algo así. Yo creo que lo podríamos ver en el GeoGebra, modificando aquí un poco versiones. Era x cuadrado desde 0 hasta 2. Ya, algo así es lo que queda. Vamos a ocultar aquí el cilindro principal. Ya. Algo así es el sólido que nos queda. Sí, que es como un vaso de estos vasos de... no sé cómo explicarlo.
Sí, pero se lo imagina, ¿cierto? Que es como un vaso de estos de destilado. ¿Ya? Algo así es lo que va quedando. Entonces, ya. Vamos a considerar rectángulos verticales. Ya para calcular nuestro volumen en función de X. ¿Ya? Entonces me tengo que imaginar, ¿cierto? La personita que está acá en una posición X. En una posición X. Entonces, el volumen sería 2pi, la integral desde dónde hasta dónde se mueve este X. Yo veo que aquí se mueve entre 0 y 2. ¿Cierto? Esta personita va a caminar aquí desde 0 hasta 2. Entonces esos van a ser nuestros límites de integración. ¿Ya? El radio, la distancia que hay desde la persona al eje de giro, es precisamente X también. ¿Ya? Eso no cambia cuando el eje de rotación son los ejes, el eje Y o el eje X. ¿Ya? ¿Cuándo va a cambiar este radio o esta distancia? Cuando el eje de giro cambie. ¿Ya? Y lo que tú tienes que calcular entonces es esta distancia. La distancia que hay desde la personita hasta el eje de rotación. En este caso, X. ¿Ya? Por entonces la altura de este rectángulo, la altura de esta personita. La altura sería X cuadrado menos 0. Como la región está acotada por el eje X, le estamos restando en este caso el g de X igual 0. En este caso. ¿Ya? Entonces nos queda esta expresión. Y con eso nosotros calculamos el volumen, usando el método de Cortesa. ¿Ya? El método de Cortesa. Podríamos terminar el ejercicio, ¿cierto? Nos va a quedar la integral de 0 hasta 2 de x cubo de x. Y aquí ya aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Llegaría x a la cuarta cuartos, evaluado entre 0 y 2. Entonces tú vas a tener 2pi por 16 cuartos, 4, menos 0. Así que se cancela y nos queda aquí el volumen de este sólido es 8pi. ¿Ya? 8pi unidades cúbicas. Ya. ¿Va quedando más clarito, chiquillos, o no? ¿O no se va entendiendo nada? Sean completamente honestos. ¿Sí? Sean Yo completamente no honestos. entiendo nomás. Ya. ¿Sí? Ahora cambiemos el eje de rotación. Cambiamos el eje de rotación a ver cuánto cambia nuestra expresión. ¿Ya? Así que espero que lo puedan anotar. Que ahora vamos a cambiar un poquito la expresión. ¿Ya? Ya, vamos a rotar. Ahora con respecto a la recta x igual 2. Ya para que quede aquí como en la frontera. Entonces ya nos vamos a rotar aquí con respecto a esta recta. Sino que vamos a rotar ahora con respecto al x igual 2. Entonces pueden imaginarse, chiquillos, cómo es la figura que va a quedar. ¿Se la pueden imaginar más o menos cómo es? Es como una trompeta, pero Claro, es como... para... Claro, ¿cierto? Te queda aquí una suerte de algo así, ¿cierto? Que es como un cono medio hundido, ¿cierto? ¿Sí? Como estas bubucelas, por así decirlo. Pero con... Claro, sí, exactamente. ¿Sí? Esa clase de creatividad visual, chiquillos, es la que necesitamos, ¿ya? ¿Cierto? Aquí queda como una suerte de bubucela, ¿cierto? Como de trompeta que dijeron, ¿ya? Así que ayuda mucho esa creatividad visual. Entonces, tenemos que hacer exactamente esto mismo, ¿ya? Entonces el volumen va a ser 2pi, la integral
el rectángulo se sigue moviendo entre 0 y 2, ¿cierto? Nuestra persona se va a mover entre 0 y 2. Y ahora tienes que calcular cuál es la distancia que hay entre el rectángulo y el eje de rotación. ¿Ya? Eso es lo que tú tienes que calcular. Donde la idea es que si es un radio, si es una distancia, va a tener que ser siempre positiva. ¿Ya? Entonces, en general, cualquiera de estos rectángulos que está en una posición X, su distancia al eje de rotación va a ser, en este caso, la distancia completa, 2, menos este pedacito que avanzó, X. ¿Ya? Entonces, ahora cambia un poco la expresión y nos queda 2 menos X. Este sería nuestro radio, nuestra distancia al eje de rotación. Y ahí, como les comentaba, hay algunas formas de como ver si estamos en lo correcto o no, que es que tú vayas reemplazando con algunos valores de X. Si tú consideras el X igual 0, significa que estás paradito aquí al principio, ¿cierto? En realidad no tiene altura, y tu distancia al eje de rotación es 2, ¿cierto? Los dos pasitos que avanzaste. Si estás considerando el X igual 2, significa que estás parado aquí justo en el eje de rotación y tu distancia debería ser 0. 2 menos 2, 0. Así que estamos en lo correcto. ¿Ya? Por la altura. Y la altura de cualquiera de estos rectángulos va a ser igual a x cuadrado. De x. ¿Ya? Disculpe, entonces ¿Sí? usted dice que el radio de rotación al verificar debería también dar un número positivo. Claro, debería ser siempre positivo. Ya, correcto. Sí, sí. Sí, sí, siempre dar positivo. ¿Ya? Entonces, ahora en general, esta fórmula la podemos generalizar para cualquier eje de rotación. Ya porque hasta el momento esta solamente estaba siendo rotada con respecto al eje Y. ¿Ya? Entonces dijimos que si el eje de rotación cambia, el radio va a cambiar. ¿Ya? Entonces veamos cómo queda si es que cambiamos el eje de rotación. Si el eje de rotación está a la derecha de nuestra región, entonces va a ser el eje de rotación menos X. ¿Cierto? En este caso era 2 menos X. Si el eje de rotación hubiese estado más acá, por ejemplo, en un X igual 4, la distancia, este radio, sería 4 menos X. 4 menos X. ¿Ya? Y si el eje de rotación hubiese estado más a la izquierda, por ejemplo, en un X igual menos 1, tengo que ver la distancia que hay desde este X hasta el eje de rotación. Que en este caso debiese ser X más 1. X más 1. ¿Sí? O en este caso X menos 1, ¿cierto? Que sería nuestro eje de rotación. ¿Ya? Entonces, muy en general, generalizado así, completamente generalizado, el volumen con el método de Cortesa yo lo puedo calcular de la siguiente manera. La integral desde A hasta B del valor absoluto de un X menos C por la altura f de x menos g de x. Bueno, este también es valor absoluto, voy a tener que separarlo si es que la función superior e inferior cambia. ¿Ya? De x, siempre y cuando este esté rotado con respecto a la recta x igual c. ¿Ya? Y ahí, cierto, el tema del valor absoluto, yo lo puedo ver gráficamente si es que es c menos x o x menos c. ¿Ya? Eso es con el método de Cortesa. Y con el método del disco va a ser algo muy similar cuando cambiemos el eje de giro. ¿Ya? Así que quiero ver si es que esto está más o menos más clarito. ¿Sí? O quedan muchas dudas todavía para que veamos otro ejercicio.
Yo creo que nos falta práctica más que nada. Sí, también falta práctica. Sí, sí. Sí, sí. A ver, por ejemplo, ya. Veamos un ejercicio más. La región que está acotada por y igual x cuadrado, x igual y cuadrado, y la vamos a hacer rotar con respecto a x igual menos 2. Ya. Entonces aquí tú te das cuenta, ¿cierto? Que esta es la parábola, que esta va a ser la función raíz o la curva o una parábola horizontal, ¿cierto? Entonces va a llegar a una algo de este estilo. La parábola sería algo así, ¿cierto? El y igual x cuadrado y el x igual y cuadrado sería la curva algo de este estilo. ¿Sí? Entonces la región sería la acotada por estas dos curvas, que sería este pedacito que está acá. Y lo vamos a hacer rotar con respecto al x igual menos 2. Asumamos que está por ahí. Entonces vamos a borrar aquí todo lo que sobra. Aquí rápidamente podemos encontrar los puntos de intersección, ¿cierto? Sería el punto 1,1. 1,1. ¿Ya? Y lo vamos a hacer rotar respecto a esta recta. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con el método de corteza. Ya, entonces para eso escojo un rectangulito en una posición X. ¿Ya? Y calculamos su volumen. El volumen entonces de este sólido, cuando lo hago rotar, que quedaría como una suerte de dona, ¿cierto? Una dona media aplastadita, sería 2pi la integral. ¿Desde dónde hasta dónde se mueve este rectángulo? Sería desde 0 hasta 1. ¿Sí? Este rectángulo se mueve desde 0 hasta 1. ¿Cuál sería su distancia al eje de rotación? El X más el 2. Claro, ¿cierto? Si lo aplico por fórmula, tendría que ser el valor absoluto, ¿cierto? De x menos 2, x más 2, con el x moviéndose entre 0 y 1. Y si el x se mueve entre 0 y 1, entonces esta expresión siempre va a ser positiva. Ah, Entonces me despreocupo del valor absoluto, ¿ya? Porque sé que aquí gráficamente, sé que x más 2 va a ser siempre positivo, ¿ya? Aquí ya tengo el radio, la distancia al eje de rotación, al eje de giro. y ahora ¿Cuál? hay que ver solamente la altura que va a La tomar. altura. La altura, ¿cierto? Sería el Que, de más arriba menos el de más abajo. claro, esta Y sería mi función superior y esta mi función inferior, el de más arriba es la rama positiva del... ¿cierto? Sería igual raíz Sí, de x, raíz cuadrada de x positiva, la ramita positiva. ¿sí? Claro, porque no estamos considerando Me, la ramita inferior, ¿cierto? sí, Y la función inferior sería el x cuadrado. cuadrado. Y igual a x cuadrado, ¿cierto? Esa sería la curva. Entonces aquí sería raíz de x menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces con esto nos aseguramos de que nuestra función siempre va a ser positiva. Lo que está aquí dentro del integrando siempre es positivo. ¿Ya? Así que calculando esto nos va a dar precisamente el volumen. Profe, ¿Sí? el método de la corteza, las dos opciones son cuando hay eje de rotación sea el eje Y y cuando sea una paralela al eje Y. Esas dos son las únicas Claro. alternativas. Sí, sí. O sea, Ya, cuando a ti te convenga escoger un rectángulo paralelo al eje de rotación, va a ser corteza. ya. Y la corteza solamente siempre es cuando está paralela al eje de rotación el eje. Sí, sí, así es. Ya. Sí. Ujú. Sí, va quedando más clarito, chiquillo, ¿no? Sí, ¿O no profe, tanto? ¿Sí?
ahí si es que el punto de intersección es de ese 1,1, hubiera salido, no sé, en el menos 1,1, hubiera tenido que tomar el valor absoluto. Esa parte como que no me queda muy claro. A ver, si hubiese sido, por ejemplo, en esta parte de la región, Claro. Ahí eh, ese x menos c, ¿cómo se hubiera tomado? claro, aquí, claro, tu posición X, tienes que igual ver la distancia que hay, pues sería en este caso menos 2 menos X, ¿sí? Aunque claro, en este caso tu X lo estarías considerando como negativo, esto sería menos X en este caso. Entonces, si te fijas, llegamos a la misma expresión que está ahí. Mentira. Y, profe, ¿y el 0 y el 1 lo sacó de resolver el sistema de ecuación, cierto? Claro, el intersectar las curvas. ¿Desde dónde hasta dónde va la región? Aquí visto gráficamente. Ah, claro, ahí tendría que haber elevado al cuadrado y despejar y factorizar. Ya. Sí. ¿Sí? Sí, muy bien, chiquillos. Muy, muy bien. Ya. Excelente. Calculemos cuánto nos da. Profe, y si me Aprovechemos de pidiera, soltar la manito. ¿Sí? si me pidiera calcular el volumen, si se hace girar con respecto a la recta x igual 2, eso sería una paralela al eje, ¿cierto? Sí. Aquí, ¿cierto? Sería por aquí. Claro. Y si tú tomas los rectángulos verticales, sería también método de Corteza. ¿Ya? Ya. Esta parte puede ser un poco latosa, ¿cierto? El empezar a resolver toda esta expresión que está acá. Pero es una buena forma también de asegurarnos de que nuestro resultado final va a estar correcto. Menos x cubo, menos 2x cuadrado, ¿cierto? Desarrollando la expresión, sería 2pi por x quinto medio, ¿cierto? O sea, la raíz de x a la quinta, 2, que es 5 medio, así que sería 2x quinto medio dividido en 5, encontrando la antiderivada, ¿cierto? Más, aquí sería 4 tercios, x a las 3 medios, menos x a la cuarta, cuartos, menos 2x cubo tercios. ¿Cierto? Todo esto evalúa en 0 y 1. O sea, finalmente se evalúa en 1, ¿no? Y nos va a quedar la suma de fracciones y el evaluado en 0 se nos va a cancelar todos los elementos que están acá. ¿Ya? Y eso nos va a llegar a un resultado. Ahora, el resultado, si ustedes quieren, como para comprobar que su resultado está correcto, pueden hacer la suma de fracción y ver cuánto les da el resultado final numérico. Ya, pero eso no es lo que yo les pido, sino que ustedes puedan llegar a esta expresión, ¿cierto? Puedan llegar al desarrollo final, pero la suma de fracciones, yo sé que ustedes saben sumar fracciones, ¿ya? Entonces esa parte no la voy a evaluar, porque si ustedes se equivocan sumando fracciones no les va a quitar tanto puntaje, ¿ya? Entonces podríamos calcular también, aprovechar de explicar el método del disco, cuando del eje de rotación no es en este caso, alguno de los ejes. ¿Ya? Así que voy a borrar. ¿Puedo borrar? Sí. Ya. Voy a borrar. Ya vamos a considerar la misma región, pero ahora lo vamos a hacer con el método del disco. Ya. Vamos a hacer incluso hasta los monitos un poquito más grandes para que se vea mejor aún. Ya sería algo así, ¿cierto? Ya. Ahora perdió un poco ¿cómo se llama?
la escala. Ya, recordamos el método del disco. El método del disco, si lo calculamos con respecto, por ejemplo, hacer rotar con respecto al eje X, el volumen del sólido era pi veces la integral de a hasta b de f de x al cuadrado. ¿Cierto? Así de sencillo. Si teníamos dos funciones, entonces era f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. ¿Cierto? Me faltan unos paréntesis aquí. De x. ¿Ya? Esto siempre y cuando lo hacíamos rotar con respecto al eje x. ¿Cierto? Ocupábamos ahora el volumen del cilindro, pi por el radio al cuadrado. ¿Ya? Por la altura, esa pequeña altura que era nuestro dx. ¿Ya? Ahora, si nuestro eje de rotación cambia, entonces el volumen en general va a ser pi veces la integral de a hasta b, y ahora mi función lo veo como una altura, f de x menos c al cuadrado menos g de x menos c al cuadrado de x. ¿Ya? Esto es si el eje de rotación ahora es un i igual c. ¿Ya? Entonces, el método del disco es cuando yo voy a considerar rectángulos perpendiculares al eje de rotación. Entonces, en este caso, yo voy a considerar aquí un rectángulo horizontal. ¿Cierto? En este caso, nuestro rectángulo horizontal sería perpendicular al eje de rotación. Entonces, mi personita va a estar parada aquí, ¿cierto? Ahora en un punto I. En un punto I cualquiera. ¿Ya? Entonces, ahora voy a tener que despejar el x para dejarlo en función de y. Esta primera sería x igual y cuadrado y la otra sería x igual raíz de y. La remita positiva del y. ¿Ya? Entonces, ahora tengo que ver las distintas alturas. Ahora, la altura de este rectángulo va a ser toda esta distancia, ¿cierto? Menos esa distancia, ¿cierto? Eso es lo que me va a marcar a mí la altura de este pedacito, ¿cierto? El radio del cilindro que estamos calculando. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta altura sería 2 más la altura del raíz de y, ¿cierto? Que es lo que se vería aquí como raíz de y menos 2. Y en este caso no nos preocupamos de poner absoluto porque como está al cuadrado, no es necesario. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que nos va a quedar aquí. El volumen va a ser pi veces la integral de, ¿desde dónde hasta dónde se va a mover esta personita? Desde 0 hasta 1. De, ¿cuál va a ser mi función de arriba ahora? Va a ser el raíz de y más 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos ahora el cilindro inferior, ¿cierto? El cilindro de más abajo, que sería el i cuadrado más 2 al cuadrado. Y ahora estamos calculando la integral con respecto a y. ¿Ya? Y si calculamos esta integral deberíamos llegar al mismo resultado que llegamos con el ejercicio anterior. ¿Ya? Se podrían desarrollar, ¿cierto? Nos damos cuenta que el 4 con el 4 se van a cancelar. Así que hay harto ahí que se cancela. Ya, ¿cómo vamos, chiquillos? ¿Se va entendiendo más o menos el concepto? ¿O no tanto? Sí, profe, falta práctica nomás, sí. Sí, Yo sí, sí, pero por igual supuesto. entendirme. Ya, perfecto. Aparte, chiquillos, les dejé 2 guías en el campus. Una con ejercicios resueltos y una con ejercicios propuestos. La guía con ejercicios resueltos. A ver, ¿dónde está aquí? Le puse guía.
ejercicios resueltos unidad 2. Ya que tiene ejercicios de varios estilos. Ya para que le puedan echar un vistazo. Ya, comparto aquí pantallita. Ejercicios resueltos. Ya. En los siguientes ejercicios, calcular el área de la región R. Ya, hay de varios estilos, ¿cierto? Calcular la derivada usando el primer teorema, evaluar las siguientes integrales utilizando el segundo teorema, el valor medio, que lo explicamos muy rápidamente, área de regiones y áreas y volúmenes. ¿Ya? Entonces, un estudiante me preguntó ahí por el chat, ¿cuándo se utiliza el del disco y cuándo el de corteza? A ver, cambiemos aquí. Ya. Por ejemplo, aquí esta primera región era la región acotada por la curva 3 coseno de x medios y los ejes cartesianos, los ejes coordenados. ¿Ya? Entonces aquí calculo el área. Y para calcular el volumen, por ejemplo, aquí al hacerlo rotar con respecto al eje X, aquí yo consideré rectángulos verticales. ¿Ya? O sea, rectángulos perpendiculares al eje de rotación. ¿Por qué? Porque la función ya está definida con respecto a X. Entonces no es necesario que yo haga el cambio o calcule la función inversa, despejar el X. No, se va a complicar mucho. ¿Ya? Entonces en ese caso yo calculo con el método del disco. Rectángulos perpendiculares al eje de rotación. Ya en función de X. Y entonces al hacerlo rotar con respecto al eje Y, utilizamos el método de corteza. También rectángulos verticales. Ya para dejar la función definida con respecto a X. ¿Ya? Y ahí entonces está la expresión. Profesor, ¿se puede calcular el volumen, cierto? Pero si cambiaran, si fuesen coordenadas polares. Sí, por supuesto, pero no se trabaja. Sí, Ya. por supuesto que se puede. Sí. Ya, entonces acá chiquillos les dejo muchos ejercicios con algunas justificaciones de cuándo usar el método del disco y cuándo el método de corteza. Ya, con muchos ejercicios. Ya, algunos más complicados que otros. ¿Sí? Y aparte les dejé también uno de ejercicios resueltos, o sea, ejercicios propuestos. A ver, denme un segundo, lo tengo por aquí. Aquí, aplicaciones de la integral definida, ejercicios propuestos. Muchos para que ustedes puedan soltar la manito con los ejercicios. ¿Ya? Harto. ¿Sí? Ya, yo creo que alcanzamos a hacer un ejercicio más, como para ir cerrando ya la clase. Voy a tomar algunos de los ejercicios propuestos en la guía para que lo puedan para que no sea uno de los ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces podríamos ver ya veamos este de aquí. Considere la región R del plano acotada por... No, esto ya lo hemos hecho muchas veces. A ver. Considera la región R del plano acotada por las curvas y igual raíz de x más 2 y igual 1 sobre x más 1 entre 0 y 2. Calcule el área de la región R y nos piden aquí escribir mediante el método del disco y corteza el volumen del sólido al rotar con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces vamos a tener que desarrollar ahí ambos métodos. Que ambos métodos queden muy claritos. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ya. Partimos entonces. Tendríamos entre 0 y 2. Así que no nos vamos a preocupar por la parte negativa del eje.
Ya, algo así. Quedó muy chueco. Ya. Aquí x y la raíz de x más 2, o sea, partiría aquí con un raíz de 2, ¿cierto? Y haría algo así. Y el 1 sobre x más 1, o sea, viene con asíntota en el menos 1 y empieza a bajar. Aquí pasaré por 1 y hace algo así. Tiene una asíntota en x igual 0. ¿Ya? Y nos piden la región entre 0 y 2. Hasta aquí. ¿Ya? Esa es mi región. Y nos piden hacerlo rotar con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo primero con el método del disco, porque es la forma más sencilla, ¿cierto? Voy a tomar aquí un rectángulo vertical que sería perpendicular al eje de rotación. Entonces lo hago con el método del disco. Y sería el volumen pi veces la integral desde dónde hasta dónde se mueve este rectángulo, desde 0 hasta 2, de la función superior, que era igual raíz de x más 2 al cuadrado, menos la función inferior, que era igual 1 sobre x más 1. 1 sobre x más 1 al cuadrado de x. ¿Ya? Nos queda una integral relativamente sencilla de calcular, ¿cierto? Por tabla. Tendríamos aquí la integral de 0 hasta 2 de x más 2. Eliminamos la raíz. Aquí nos va a quedar 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y con cambio de variable eso queda fácil de calcular. ¿Ya? Entonces, llegaríamos a pi por x cuadrado medios más 2x menos, esto nos va a quedar más 1 sobre x más 1, ¿cierto? Entre 0 y 2. ¿Sí? Si no me equivoco, sí. Entonces evaluamos en 2 y nos va a quedar pi veces 4 medios, nos va a quedar 2 más 4 más 1/3. Ya vamos a llegar al resultado numérico para ver que cuando lo calculemos por el otro método nos va a dar lo mismo. 4 y 2 son 6, 6 y 3, 18, 19 pi tercios. ¿Ya? A menos que me haya equivocado sumando y restando, que es muy probable. ¿Ya? Entonces ahí utilizamos el método del disco, muy fácil. Muy fácil. ¿Ya? ¿Por qué digo que es muy fácil? Porque ahora, si nosotros vamos a considerar el método de corteza, tengo que considerar ahora rectángulos paralelos al eje de rotación. Aquí tengo mi región. Y al considerar rectángulos paralelos al eje de rotación, yo tengo tres estilos de rectángulos. El que se mueve entre 0 y 1, ¿cierto? Que su función superior y su función inferior sería esta. Entre 1 y raíz 2, que cambia mi función superior e inferior, y entre raíz de 2 y este valor de aquí, que es 2. ¿Cierto? Evaluando en la curva de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo usar un método u otro? Cuando la expresión sea lo más sencilla posible. ¿Ya? Aquí con el método de corteza nos vamos a dar cuenta que rápidamente esto es muy, muy complicado. ¿Ya? Partiendo con que tengo que despejar el x. ¿Ya? Entonces, si despejo el x en la primera curva, tendría y cuadrado menos 2. Y al despejar el x acá, no creo que lo pueda hacer así de rápido. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría ix más y igual a 1. Sería ix igual a 1 menos y. X igual a 1 menos y sobre y. Ahí está.
x igual a 1 menos y sobre y. ¿Ya? Entonces, el método de Cortesa tengo que separarlo. Porque mi rectángulo, mi función superior e inferior, va cambiando dependiendo del intervalo en el que se mueva el y. ¿Ya? Entonces tendríamos que el volumen es 2pi y vamos a ir cambiando. La integral, ahora tengo que verlo como una personita que está aquí, ¿cierto? Que está caminando aquí. Y va a ver su función superior y su función inferior. En el intervalo del 0 al 1, su función superior sería x igual 2, de 0 a 1. Bueno, para empezar, su distancia al eje de rotación va a ser siempre x. X por la función superior, que sería x igual 2, menos la función inferior, que sería... puse aquí, era un y. Hay 1 menos y sobre y. ¿Ya? Ahí estaría calculando el volumen por el método de Cortesa de este primer intervalo, de 0 a 1. ¿Ya? Más, segundo intervalo, del 1 hasta el raíz de 2. Del 1 hasta el raíz de 2 de la función superior, que sería el 2, pero primero por el radio, ¿cierto? Que seguiría siendo i. Si tomo un valor i aquí, la distancia sería i hasta el eje de rotación, por la altura, que sería 2. Se mantiene constante en todo este intervalo. Y aquí me faltó poner el de i. Más este tercer intervalo. Raíz de 2, 2. Su distancia al eje de rotación sigue siendo i. Eso no cambia, ¿cierto? El eje de rotación es el eje x. Por la altura. La altura sería 2, ¿cierto? La función superior, menos la función inferior, que en este caso sería i cuadrado menos 2. I cuadrado más 2, cuando saque el menos. ¿Ya? Y si calculamos toda esta expresión de acá, deberíamos llegar también a 19 pi tercios. 19 pi tercios. ¿Sí? Bueno, ¿no? No, buena. Porque aquí mi personita no se mueve desde el 0, porque el 0 es la asíntota. Aquí también debería calcular ese punto de intersección, que es aquí 1/3. Ahí sí, si no tenía sentido. Estamos trabajando por un integral impropio. Oh, chicos, sé que esto puede complicar al principio, pero créanme que con más y más ejercicio esto va a ser cada vez más fácil. Cada vez más fácil. ¿Ya? A ver, si me tienen paciencia un poquito, podríamos efectivamente calcular esta integral, estas tres integrales, y llegar al mismo resultado. Sí, por supuesto. En la prueba ustedes tienen que escoger el método que más les acomode. ¿Ya? Usualmente siempre hay un método que va a ser más atingente al ejercicio. En este caso, el método del disco era más atingente que el método de Cortesa. Miren la embarrada que nos quedó. ¿Ya? Así que con un poquito de paciencia vamos a calcular esta integral y vamos a llegar al mismo resultado. Tendríamos 2pi por... Aquí, ¿qué nos va a pasar? Va a quedar 1 sobre i más 1, ¿cierto? Nos va a quedar 3 finalmente, 3 menos 1 sobre i. Entonces eso nos va a quedar la integral de 1/3 hasta 1 de 3i menos 1 de i. Ya, se simplificó harto. Fácil de calcular. Más la integral de 1 hasta raíz de 2 de 2i de i.
Ya, también es fácil de calcular. Más la última integral sería la integral desde raíz de 2 hasta 2 de 4i menos i cubo de i. ¿Ya? Voy a borrar acá, pero voy a dejar el resultado para que lleguemos finalmente al mismo resultado. 19 pi tercios. Es el resultado al que deberíamos llegar. Ya, calculemos la integral. Tendríamos 3i cuadrado medios menos i evaluado entre 1/3 y 1 más i cuadrado evaluado entre 1 y raíz de 2 más 2i cuadrado menos i a la cuarta cuartos evaluado entre raíz de 2 y 2. Voy a poner aquí un paréntesis para indicar que estamos evaluando. ¿Ya? Vamos viendo qué nos queda. Evaluamos en 1. Al evaluar en 1 te va a quedar 3 medios menos 1 menos evaluado en 1/3. Sería, se te cancela 1/3, 1/6 menos 1/3. ¿Sí, cierto? Bueno, todo esto por 2pi, ¿cierto? El 2pi que no se nos olvide. 1/6 menos 1/3, ¿sí? Sí. Más entonces, raíz de 2 evaluado en i cuadrado sería 2 menos 1, ¿cierto? Más. Y aquí tendríamos evaluado en 2, 8 menos 16 cuartos 4, menos evaluado en raíz de 2. Evaluado en raíz de 2 te quedaría 2 por 2, 4, menos raíz de 2 elevado a 4, 4, 1. ¿Ya? Todo esto por 2pi. Ya, le pondría los corchetes, pero nos va a quedar un poco más grande. Tendríamos 3, 4, 1. 4 menos 3 es 1. Así que 1 menos 1 se nos cancela. No, estoy viendo que no vamos a llegar. ¿Estoy bien o no? Sí. Ya, 3 medios menos 1 sería 1 medio. Menos 1/6 menos 1/3. 1/6 menos 1/3 sería 3 menos 6 menos 3. Me quedé pegado. 3 menos 6 menos 3 dividido en 18 menos 1/6, así que sería más 1/6. Y todo esto por 2pi. O sea, bueno, llegamos ni a nada parecido. Sería 4 por 3, 4 sextos. Profe, ¿Sí? restó bien ahí el... Es que restó 2 unos, parece que tenía que dar 2. Por ejemplo, en el 2 menos 1 que queda ahí, da 1, Sí. y en la otra te queda más 1. Queda 4 menos Tienes razón. 3. Sí. Gracias. Sí, aquí queda un más 2. Sí. Gracias. Un medio menos 1/6. Igual dudo que lleguemos al resultado que tenemos que llegar. Sería 1 medio más 1/6, sería 4 sextos, 2 tercios. 2 tercios más 2, 6, 7, 8, 8 tercios. Da casi. 8 tercios por 2pi sería 16 pi tercios. Ya. Bueno, en algo me equivoqué. Yo creo que en el método del disco me tuve que ir equivocado. ¿Cierto? ¿Estoy bien? 3. Sí, ya. Bueno, deberíamos haber llegado al mismo resultado. En algo me he equivocado. O en algo me equivoqué yo. ¿Ya? Pero con los dos métodos deberíamos haber llegado a exactamente el mismo resultado. ¿Sí?
Pero aquí el objetivo era darnos cuenta con qué método iba a ser más fácil. Y claramente el método del disco era mucho más fácil que el método de corteza. ¿Ya? Muy bien. Así que hoy día quería ver la longitud de arco, que claramente no alcanzaba. Así que el día jueves vamos a ver el método, la longitud de arco, que es calcular la longitud de una curva en un intervalo. Es bastante interesante también esa aplicación de la integral definida. ¿Ya? Y con eso ya terminaríamos la materia. La materia del taller que se nos viene este jueves sería hasta aquí, hasta el volumen. ¿Ya? Y ya para la prueba entonces entraría lo de longitud de arco. Muy bien. El taller va a ser, sí, como el taller pasado. Yo le abro el jueves el taller y quedaría abierto hasta el día lunes. Así que ahí tienen harto tiempo para trabajar el taller. La idea del taller es que les vaya bien. Pues, si quieren pueden conversar entre ustedes qué método les sirvió, qué método no les sirvió. ¿Ya? Eso. Eso. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? Sí, este taller va a ser con nota. Sí, va a ser con nota. El primero era ya como para ir tanteando el terreno, pero ahora el segundo sí es con nota. ¿Ya? Aparte tienen harto tiempo para resolverlo del día jueves al día lunes. Así que hay harto tiempo para resolver el taller. Sí. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Espero que empiecen a hacer la guía, ¿cierto? Empiecen a hacer la guía, todos los ejercicios que puedan realizar, así el día jueves también llegamos con consulta. Al ayudante también le pueden hacer consulta de la guía. ¿Ya? Porque de nada sirve, ¿cierto?, que yo le haga la exposición del contenido si ustedes no practican. La memoria es súper frágil. La memoria es muy, muy frágil. Se lo puedo decir con experiencia. A uno se le olvida rápidamente lo de la clase. Ya, muy bien. ¿Algún otro comentario, sugerencia, reclamo, nota, debate? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Ya. Muy bien, chiquillos. Entonces nos encontramos el día jueves. Que les vaya bonito. Nos vemos. Ya, profe, cuídese. Muchas gracias. Chau, chau.